Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rompi. ¿Sí, con quién habló? Mira, tú hablas con, se podría decir complicada, aproblemada, no sé, mucho significado. Ya. ¿Y qué edad tiene? Tengo 22 años. Y ya está tan complicada que no puede ponerle nombre. Así es. Ya, ¿qué pacho, eh? Así es. Mira, te cuento. Bueno, te llamo también para pedirte un consejo, porque mira, yo tengo un bebé, ya, que tiene 1 año y medio. Todo esto empieza de mucho antes. Yo tengo mi pareja es 2 años mayor que yo, y en realidad bueno, mi mamá es una persona que, para decirlo menos, es muy calentona. ¿Tu mamá? Es muy calentona, ¿cachai? ¿Y cómo sabís tú eso? Porque le pillaba en situación, imagínate, ahora por el año no, la pillé con el compañero de trabajo de mi papá, tirándose, dándose un beso, ¿cachai? Y le saqué la cresta al weón, la cresta, ¿cachai? Me tiré encima, mira, mi mamá tiene 40 años, este loco tenía 21, ¿cachai? Estaban los dos raja curados tirando, yo me tiré encima como araña, ¿cachai? Oye, espérate, ¿y tu mamá y tu papá siguen juntos? Siguen juntos, yo dejé la cagada en la casa, ¿cachai? Y bueno, yo no sé quién la dejar la cagada, porque al final siguen juntos, pues, ¿cachai? Todo esto mi papá es bisexual, ¿cachai? Toda la media cagada en mi casa. La media cagada, ¿cachai? Bueno, nosotros vivimos con mi mamá, ¿cachai? Bueno, con mis papás. Y la cuestión es que, bueno, un amigo de mi hermano me dijo, ¿cachai? Que él se había acostado con ella. Y... ¿Me esperáis un poquito? ¿Ya? Espera un poquito. Sí. Estoy hablando con la lista. ¿Qué pacho? No, sí, mi mamá. Ponte para acá, quédame conmigo. Ya, pues, ¿ves? ¿Vengo a comer? Pues. Ya, pues. ¿Cachai? Entonces, eso pasa, pues. Claro. ¿Y qué? ¿Y cómo la veís, digamos? ¿Cómo...? ¿Ah? Mal, pues, mal. Re complicado, pues. ¿Y por qué? ¿Y qué dijo tu padre cuando cachó que el otro mono le estaba comiendo la color ahí mismo? No, nada, pues, o sea, ¿Cómo igual nada? por un lado, puta, a ver, así como... Puta, igual, así que a la media cagada, ¿cachai? No, y... Mal, ¿cachai? Pero pasó 1 o 2 días y ya se juntaron, pues, ¿cachai? Entonces, ¿qué saqué con dejarla cagar? Claro. Nada, pues, ¿cachai? Yo por mejor le hice para poder arreglar las cosas, que conversar en tal agua y no pasó nada. Entonces, no. Bueno, la cuestión es que el amigo de mi hermano me dijo que él ya tenía relaciones con mi mamá. Este loco tiene 19 años. ¿Cómo, perdón? Este loco tiene 19 años, ¿cachai? Y dijo que ya tenía relaciones con mi mamá. ¿Cachai? Oye, tu mamá tan brava es tu mamá, ¿eh? ¿Ah? En realidad... ¿Cachai? Entonces ya, la cuestión es de que este loco me dijo también de que mi pareja le había dicho de que él también había tenido relaciones con mi mamá. Oye, pero como ¿Cachai? que el que pasa Pierde. pasa a atenderse. Obvio, pues, ¿cachai? Entonces yo no sé en realidad qué hacer, pues, ¿cachai? Si seguir o no seguir, porque al final yo, como se podría decir, como weona, disculpe todo. Porque estoy viviendo con él acá, casi con mi papá. Y si yo decía alguna weá, le decía a mi papá alguna weá, casi del amigo de mi hermano y weá, mira que me iba a cagar. Claro, que yo creo que tus padres harán la vida que ellos quieran, digamos, ¿no? Claro. Y tu madre hará con tu padre lo que se aguanten, ¿no? Obvio, Entonces, pues. si ellos se están aguantando, pucha, uno ¿qué les vaya a decir que viva la vida según como tú querís que se viva? No es eso, ¿cachai? Mira, lo que pasa es que yo lo veo por mis hermanos, ¿cachai? Yo soy la mayor y tengo 2 hermanos más. Uno tiene 19 y el otro tiene 11, ¿cachai? Entonces, es para que dé ejemplo. O sea, ¿qué pasaría si mi hermano chico lo hubiera visto a ella tirando con el amigo de mi papá? ¿Qué pasaría? Ese es el tema, ¿cachai? Ese es el punto. ¿Cachai? Es que puta, por último, están calientes, puta, ya se los moté, pues, ¿cachai? Ese es mi punto, ¿cachai? O puta, no sé, pues como tanto el descaro llegar y meterse con mi pololo, ¿cachai? Es que está viendo que la señora vuela bajito, ¿para qué se lo ponía a la altura? Es que... Está diciendo, tu mamá no tiene ni Dios ni ley, po. Bueno, en realidad, pues, así que bueno, igual te iba a pedirte un consejo, pues no sé qué hacer en realidad.
Yo creo que lo que tú deberías hacer es tratar de que ellos vivan su vida, no involucrarte tanto y, puchi, corretearle por lo menos a tu pololo, tenerlo a 1 metro de tu mamita, ¿o? Yo ¿Ah? creo. Yo creo. Oye, pero tu mamá... ¿Es difícil tener una mamá caliente? Obvio, po. ¿Ah? No hay cómo lidiar, po. ¿Y tú también eres caliente, así como... No. ¿No? No. Todo lo contrario. No pasa, claro, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es que para no seguir el mismo ejemplo, po. Claro. ¿Cachai? Oiga, mi reina, ya, pues entonces que te vamos a ponerte un tema nomás, po. Esto se llama Señora de las 4 décadas.